del mundo ciego, la justicia sobre todo reclamaste, con coraje impuesto por el buen criterio. El balón va y Estefano que marca entre dos defensas a media altura. También si Estefano consigue el tercero que el saque de una falta. Estefano a la capa bajo los palos transforma el quinto. Igualmente que Estefano Por la emoción que nos diste, gracias Diego por ese fútbol de ayer. Con regates al contrario sorprendiste. En la vida y en el juego sorprende tu honradez. Gracias Diego por tu lección de artista. Ronda flecha que nos logró conmover. Don Alfredo, gardenier y futbolista, sos malabarista del balón y los pies. Repitiendo los vaivenes de destino, en el ser que ha sido el reino del encanto, con tu empuje arrabalero ennegrecida. En la vida y en la cancha caben tanto, manejando y expresando con soltura, sin amar, sin miedos ni restos, no te olvides de lo mismo que te juro. Cuando gritas campeón, te quedó. Buenas tardes. Como veníamos un poco despistados y no sabíamos que no haya presentador ni moderador, pues voy a hacer un poco el papel como en condición de periodista en ejercicio como Santi. Santi es un poco, en fin, le da un poco más de corte. Soy Óscar Campillo, periodista y ahora mismo director de marca, ya veremos a ver en el futuro. Jorge Valdano, lo conocéis todos, probablemente es el que más se parezca a Di Stéfano, o sea, de origen argentino, futbolista, es entrenador, es periodista. Él ganó el Mundial, Stéfano no, en fin, salvando las distancias. Y quizás es que convivió con él, porque en el Real Madrid coincidieron en la etapa de la dirección deportiva de Jorge y cuando era presidente de honor ya don Alfredo. Santi tampoco hace falta presentarle, conocéis todos, es periodista total, igual que Stéfano era futbolista total, pues Santi escribe de deporte, de todo, pero antes en el país de cultura, en fin, en la SER, en Onda Cero, es un pozo de sabiduría. Y Eduardo Fernández Ancheli, también lo conocéis, es profesor del IE de marketing. Bueno, esto es una conversación, así que no sé, Jorge, tú le conociste, estuviste con él, conviviste con él, quizás puedes empezar a contarnos cómo era el plano corto, ¿no? Yo también tengo alguna experiencia con él muy divertida, alguna también para olvidar cuanto antes, pero cuéntanos. Bueno, en primer lugar hay que reconocer que ninguno de los cuatro hemos visto jugar a Alfredo Di Stéfano. Desgraciadamente pertenece a una generación que se nos escapa en condición de futbolista. Yo lo conocí más como personaje y era delicioso. Era un tipo que decía siempre cosas que convenía anotar, porque todo lo que decía o tenía gracia o era interesante o era lo suficientemente picante como para dejarte pensando. Es verdad que hay una versión de Alfredo no apta para menores, ¿no? Yo hace poco tiempo, estando en Santiago de Compostela, me encontré con un aficionado al Barcelona, pero de un fanatismo como yo vi pocas veces, ¿no? Atendía con el restaurante con la camiseta del Barcelona, cada vez que traía un plato me hacía algún comentario hasta agresivo. Y ya cuando terminé de comer, le pregunté por qué era del Barcelona hasta ese punto, ¿no? Y me dijo, porque a los 8 años le pedí un autógrafo a Alfredo Di Stéfano, ¿no? O sea que Alfredo tenía un carácter volcánico que lógicamente le sirvió para ser muy competitivo jugando al fútbol, pero que también tenía algún rasgo que debe haber sido difícil
gestionar en su momento. No fue bendecido por todos los adelantos tecnológicos, de manera que las imágenes que hemos visto ahora ya las hemos visto 100 veces, a pesar de que metió más de 500 goles, siempre estamos ante las mismas 10 jugadas que no nos permiten hacernos la idea de la influencia tremenda que tuvo en el juego. Fabricó 2 carreras, una en Sudamérica y otra en Europa, las dos con una medida de aproximadamente 10 años, y en los 2 sitios igual de descollante, aunque en Europa ha sido siempre mucho más reconocido que en Sudamérica, incluso que en Argentina, donde si uno le pregunta a cualquier aficionado por cualquiera de los 10 mejores jugadores de todas las épocas, quizás no se le ocurra dar el nombre de Alfredo Di Stéfano. Un personaje de una memoria descomunal, muy inteligente, de un pensamiento muy moderno, que siempre te sorprendía. Recuerdo que un día, estando juntos, me dice: ¿y los homosexuales que se quieren casar ahora? Y yo le digo: ¿y a usted qué le importa? Que la gente haga lo que quiera, ¿a usted qué le importa que se quieran casar? No, si a mí eso no me importa, pero que se quieran casar en estos momentos, que no se casen, bien. Pero siempre me adelantaba, siempre iba un paso un poquito más allá, estaba muy informado sobre todas las cosas y era francamente una personalidad superior que la llevó a la cancha y la llevó a su vida. En los 2 sitios resultó igual de interesante. Santi, es verdad que hubo un antes y después en el Madrid, incluso en el fútbol, con Alfredo. Yo creo que Alfredo Di Stéfano es el primer futbolista que cambia no la trayectoria de un equipo. Ha habido Cruyff, lo hizo con el Ajax, incluso se puede hablar de Cruyff y de Beckenbauer como fundadores del Bayern y del Ajax. Pero yo sí creo que es el primer futbolista que transforma radicalmente la historia de un club, el primero. Pelé fue Pelé, ganó mucho con Brasil, fue considerado el mejor jugador del mundo, pero el Santos fue el Santos de esa edad. No se ha modificado la idea que tenemos del Santos ahora, la de los años 60. Yo creo que lo que hizo Di Stéfano fue verdaderamente monumental, porque sacó al Real Madrid en combinación con Bernabéu, quizá porque Bernabéu comprendió el signo de los tiempos, sabía que el fútbol tenía un carácter universal y esa universalidad comenzó a practicarse, a verse en Europa a través de la Copa Europa, y lo entendió desde España, que era el país del aislamiento. Pero para que esa idea de Bernabéu, que verdaderamente fue brillante, fue el primero, yo diría, en Europa, que captó la importancia que iba a tener la Copa de Europa, necesitaba un líder en el campo, y ese líder en el campo fue Alfredo Di Stéfano. Alfredo Di Stéfano transformó a un club, yo no diría que discreto, era una gran institución en España, evidentemente el Real Madrid, pero no había ganado una liga desde la República, no había conquistado ninguna liga desde el final de la Guerra Civil, y en el año 54 un jugador que ya con 26, 27 años convierte al Madrid en el equipo hegemónico de España y de Europa durante al menos 10 años, cosa que aprovecha el Real Madrid y Bernabéu de forma adecuada, y transfiere esa fortaleza que le da el Madrid de las 5 copas a su historia, cuando se le nombra el mejor club del siglo XXI, cuando se habla del Madrid actual, cuando vemos al Madrid colocado como del siglo XXI todavía. Del siglo XX, pero bueno, todo se andará. Si Florentino sigue de presidente del siglo XXII, que puede ser también. Y la cuestión es que yo creo que el Madrid lo que ha hecho ha sido aprovechar perfectamente todo lo que Alfredo Di Stéfano construyó en ese periodo mágico de 7, 8, 9 años. Futbolista total en todos los aspectos, futbolista total en el campo y futbolista total en su influencia en lo que es el fútbol moderno, no tanto en el juego, sino en la comprensión del fútbol como un fenómeno universal.
Eduardo fue también el primer futbolista mediático, de gran repercusión a más de los que era un icono de la publicidad, en aquellos albores de la España, en fin, del desarrollo. No sé, tú eres profesor de marketing, igual tienes alguna opinión al respecto. Bueno, no solamente fue un jugador, o el primer jugador mediático, sino que fue un jugador o una persona, lo podemos entender también como una marca muy disruptivo, ¿no? Que siempre fue creando una tendencia y sobre todo creando unas bases muy sólidas. He visto, obviamente yo no he tenido la oportunidad de verlo jugar, pero sí he visto algunos de los anuncios que hacía y llegó a hacer incluso anuncios de medias, ¿no? Sí. De medias de mujer. De medias de mujer. Sí, fue muy polémico. Sí. Anuncio retirado inmediatamente. Era una provocación, claro. Por Bernabéu. En aquella España de los años. Lo cual quiere decir que era una personalidad muy disruptiva, ¿no? Y sobre todo que yo creo que algo muy destacable desde el punto de vista de marketing. Yo también tuve la suerte de coincidir con él, obviamente a un nivel distinto de Jorge, en los 4 años que trabajé, o los 3 años y medio que trabajé en el departamento de marketing del Real Madrid. Yo defendía los intereses del baloncesto, él defendía los intereses del fútbol y defendía los intereses del fútbol con tanta vehemencia. No sé si te acuerdas, Jorge, que llegaba a decir que el deporte, que el baloncesto era un deporte muy extraño, ¿no? Muy extraño con respecto al fútbol, porque había alguien que hacía una falta y levantaba la mano reconociéndolo, ¿no? Y realmente no se trataba de reconocer lo que se hacía mal en el deporte, ¿no? Pero en cualquier caso sí creo que es muy interesante cómo ha sido capaz de crear o darle solidez a una marca como Real Madrid, que después, posteriormente, han venido otras generaciones, pues la generación Yeye, que entiendo que va un poco después de Di Stéfano, la generación de la Quinta del Buitre, incluso los Galácticos, los que vienen ahora, que se apoyan y que de alguna forma le dan continuidad a los valores que él construyó para el Real Madrid, ¿no? Y son valores que no necesariamente se apoyan únicamente en el aspecto deportivo, el compromiso. Yo creo que es una persona tremendamente, o que era una persona que aportó al Real Madrid un concepto de compromiso donde la no aceptación de ganar y realmente el trabajo en equipo pues era un valor que se instauró en ese club y que de alguna forma los que vinieron después lo repitieron, ¿no? O lo amplificaron. Pero era un gran amplificador de esos valores, sin duda. Yo solo quería añadir una cosa, y es que cuando todavía han pasado 60 años de la llegada de Alfredo Di Stéfano al Real Madrid a España, y todavía el metro patrón que se utiliza para medir quién es un jugador del Madrid y qué posición tiene en la escala jerárquica del Real Madrid, en la escala histórica del Real Madrid, es Alfredo Di Stéfano. Es decir, por el Real Madrid han pasado Zidane, Ronaldo, Puskás, Gento, ahora mismo está Cristiano Ronaldo, Benzema, Bale. Y la vara de medir no es ninguna de estas grandes estrellas, que todos han sido balones de oro, campeones del mundo, lo que sea, ¿no? Con el que se miden, con el que se les mide, es con Alfredo Di Stéfano. Y todavía no he escuchado a nadie decir este es mejor que Di Stéfano. Hasta qué punto él vino y arrancó con una polémica Madrid-Barcelona, ¿no? Que después lo que hemos vivido, pero él estuvo 3 meses viviendo en Barcelona, digamos que prácticamente fichado, o él creía que estaba fichado, porque el Barcelona había llegado a un acuerdo con el River y con él, mientras que el Madrid mandó a Bogotá y con el Millonario al final se lo quedó. Y ya fue hasta un pionero también en esa pelea, en esa pugna que hay entre los dos grandes monstruos del fútbol español. Como futbolista, porque es verdad, la historia del Real Madrid cambió a partir de él, pero cuando se dice también cambió la historia del fútbol, la forma de jugar al fútbol, ¿podéis concretar un poco más por qué fue? Sí, yo para decirlo con una imagen que siempre me ha parecido muy, muy gráfica, cuando Alfredo Di Stéfano llega al Real Madrid, el fútbol era totalmente fotográfico. Cada jugador jugaba en una posición y no se movía de esa posición. Y Alfredo hizo al fútbol cinematográfico. Se sintió con derecho a invadir todas las posiciones, ¿no? De hecho, cuando uno habla con cualquier aficionado que vio a Di Stéfano y le pregunta qué rasgos recuerda de Alfredo, todos te dicen lo mismo. Defendía
un gol en su propia portería y a la siguiente metía un gol en la portería contraria, ¿no? Eso le otorgaba un derecho que los demás no tenían, el de recorrer todas las posiciones del campo, de tener la personalidad o sentirse con derecho a invadir todas las posiciones del campo. Yo creo que esa influencia la recogió de jugadores con los que él llegó a jugar, a los que admiraba mucho, y que formaron parte de la máquina de River, un equipo que era el Ajax en cámara lenta, ¿no? En donde todos los jugadores cambiaban de posición, en donde tocaban mucho la pelota, y en donde se los llegó a conocer incluso como los caballeros de la angustia, porque siendo un equipo extraordinario, solo ganaban al final del partido y por 1-0, por 2-1. Algunos de los protagonistas decían que porque metían el gol cuando les daba la gana, que eso les daba más emoción al partido y que ellos cuando querían terminaban marcando el gol, pero que tenían un dominio tan absoluto sobre lo que ocurría en el campo que no necesitaban marcar una gran diferencia con goles. Bastaba con marcar una gran diferencia en el juego. Ahí jugaba Pedernera, que luego se encontró también en Millonario, una especie de padre futbolístico de Alfredo y del fútbol argentino, porque se trataba de un jugador que era algo así como un maestro, un pedagogo, un tipo de una personalidad extraordinaria. Moreno, que yo le escuché decir muchas veces a Alfredo que nunca vio a un jugador mejor que él, porque ese es otro rasgo de Alfredo, ¿no? La humildad, nunca se sintió el mejor. Yo recuerdo que un día vino el presidente del Santos y tuvimos una comida en un restaurante y el presidente del Santos se levanta para dar un discurso y como estaba Alfredo, a manera de homenaje, terminó diciendo, bueno, el Santos y el Real Madrid tienen algo en común, dos jugadores que están en el cielo del fútbol, Pelé y Alfredo Di Stéfano. Y Alfredo, que a esa altura ya no se callaba nada, le dice, momentito, el negro no sé, pero yo tengo los dos pies en el suelo, ¿eh? O sea, que no quería que lo pusiera en el cielo, ¿no? O sea, que siempre tenía eso, ¿no? Si alguien venía a elogiarlo, le decía, yo no jugaba solo, señor, pero siempre como enfadado, ¿no? O sea, entendiendo que este era un juego totalmente colectivo. Y creo que ese rasgo sí que revolucionó de alguna manera el fútbol de la época. Fíjate, ese rasgo, desde un punto de vista quizá un poco apartado del plano deportivo, es muy interesante, ¿no? Las marcas, una marca como el Real Madrid, que está constantemente cuestionándose, ¿no? Sus valores y sobre todo tratando de que esos valores de alguna forma tengan trascendencia y estén adaptados al momento. Se cuestiona constantemente cuáles son sus valores, cómo se proyectan esos valores, y cuando se hace este ejercicio te encuentras, por lo menos en el Madrid, seguro que sigue pasando, te encuentras de repente que se mezclan los valores que tú interpretas de la marca Real Madrid con los valores de Alfredo Di Stéfano, ¿no? Porque realmente hay una simbiosis tan enorme entre los dos valores que al final no sabes si estás hablando de los valores del Real Madrid o de los valores de Di Stéfano, porque son prácticamente los mismos, ¿no? Es que yo creo que es Di Stéfano el que pone el sello al Real Madrid. Sí, la idea que tenemos, sobre todo los que hemos nacido fuera de Madrid, del Real Madrid, es la que nos han transmitido nuestros padres, la que hemos visto luego en mejores o peores equipos del Real Madrid, que es un equipo absolutamente competitivo, sea cual sea el periodo en el que se muevan, los jugadores que haya tenido, que es un equipo al que no se le puede conceder la oportunidad de estar compitiendo con él hasta el último minuto porque probablemente te ganará. En general ha sido siempre un equipo abnegado, solidario, y todo eso, la identificación viene a través quiero decir que viene menos a través de otros jugadores o del paso del tiempo que a través de esa forja que generó Di Stéfano, que de alguna manera una cosa, cuando hablamos cómo era Di Stéfano en persona, pues con 81, 82, 83 años, yo cuando le veía con sus excompañeros, con la gente de su generación, con sus compañeros de equipo y con las generaciones posteriores, había una especie como de... había un seguimiento casi militar con
respecto era el líder, se le aceptaba y lo que Di Stéfano quería se hacía. En ese sentido había algo más que un respeto. Y por eso yo creo que la huella de Di Stéfano ha ido empapando a las sucesivas generaciones. Se habla tanto de Di Stéfano en el Madrid, se ha mitificado tanto la figura de Di Stéfano que al final importaba poco haberle visto o no. Lo que importaba era el legado que dejó, y dejó un legado tan fuerte que todavía hay muerto ya Di Stéfano, seguimos hablando de Di Stéfano, y el Madrid en ese sentido irá adelante, yo creo que a través del impulso que dio Di Stéfano en los años 50, que era un mundo donde no existía nada, es que prácticamente no nos podíamos comunicar un país con otro, y sin embargo hay algo increíble en la universalidad de Alfredo Di Stéfano. Por cierto, todos los jugadores de su generación, no digo los españoles, Bobby Charlton, Cruyff, Cruyff que nació un poco más tarde, pero ya con 16, 17 años estaba atento al fútbol. Todos ellos hablaban menos de Pelé que de Di Stéfano. El ídolo de todos ellos era ídolo de jugadores. Probablemente Pelé haya sido el artista para los periodistas, el futbolista para periodistas. Puede que hasta, no sé si para la gente, pero para el profesional, Di Stéfano ha sido siempre el mejor. Había países clásicos, Italia, Inglaterra, Francia, Alemania, en donde uno llegaba con Alfredo Di Stéfano, ya mayor, con su bastón, porque siempre pareció una especie de príncipe, ¿no? Siempre daba la sensación de liderazgo aún sin abrir la boca, ¿no? Y era como viajar con un prócer, sobre todo para la gente de una determinada edad, veían a Di Stéfano y parecían que estaban ante una aparición, estaban ante un mito, ante una leyenda, y era increíble el efecto que provocaba ese personaje cada vez que salía de España. Es verdad, yo que cuando las veces que estuve con él, es verdad que parecía que había tenido una aureola donde estuviera, o bien fuera comiendo, hasta los camareros, no los de su restaurante preferido, que es lógico, porque va allí, sino de cualquier otro, le trataban con una cierta veneración. Quizás, bueno, acuerdo una vez cuando vino Eusebio, que le pregunté, oye, ¿entre qué futbolistas el mejor del mundo para ti? Te digo unos nombres, y dijo, no me digas ningún nombre, es Di Stéfano. Y el siguiente está a mucha distancia, y se enfadaba si alguien le discutía esa opción. Él fue el primero que, o sea, el mito de la camiseta del Madrid, del escudo del Madrid, fue también Di Yo creo Stéfano. que sí, porque en el Madrid hubo muy buenos jugadores antes de la guerra. Estuvo Ricardo Zamora, que es uno de los grandes mitos del fútbol español, un jugador